Bueno, feliz inicio de semana. Toda la semana pasada estuve enfermo. Eh, Era una fiebre terrible y cansancio, malestar en general. Entonces, al final ni siquiera pude ir a atender. Lastimosamente la agenda se atrasó un montón. Me disculpo con todos los pacientes, pero bueno, vamos a ir retomando poco a poco. Para esta semana tenemos salud mental y bienestar. Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Primer tema, el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con lo que conocemos de nosotros mismos, cómo nos conocemos nosotros mismos. En muchas ocasiones de frente a una estructura que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con las pasiones y tiene que ver con los sentimientos y las emociones, y principalmente del lado del hombre, eso se deja muy de lado en nuestra cultura patriarcal. Entonces el hombre en muchas ocasiones tiende a no conocerse o a manejar una inteligencia emocional no tan desarrollada como en el campo de la mujer. ¿Cómo nosotros nos conocemos a nosotros mismos? ¿Okay? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué debilidades sentimos que tenemos? ¿Qué fortalezas sentimos que tenemos? Y no es un statu quo, sino que siempre está en desarrollo, siempre permanece, siempre debería de permanecer en desarrollo. Como el otro día, no nos podemos quedar estancados, colocados en una zona de confort. Lastimosamente, el autoconocimiento en muchas ocasiones se genera principalmente del lado de la mujer, ¿verdad? O sea, la mujer desde un inicio de la vida se le desarrolla mucho su inteligencia emocional, mientras que el lado del hombre, en muchas ocasiones, eso no es un ámbito que se desarrolla, sino que, por ejemplo, se desarrolla más la fuerza o más la competencia. Además, sería importante que existiera ese autoconocimiento continuo, ¿no? Un desarrollo de autoconocimiento y un desarrollo de nuevas habilidades y un desarrollo de nuevas destrezas. O sea, el ser humano precisamente puede seguir aprendiendo a través del tiempo, y eso es sumamente importante. Por ejemplo, una meta personal propia es cada año llevar un técnico, por ejemplo, o cada año mejorar a nivel de gimnasio, a nivel de relaciones, a nivel de academia, ir a un congreso mundial todos los años. Tiene que ver con la autoaceptación. Y esto tiene que ver con las limitaciones, aceptar las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Tanto físicas como psicológicas, como intelectuales. Y a partir de ahí, no es o no debería de ser jamás un autocompadecerse. O sea, no nos podemos andar dando palmaditas en la espalda, porque precisamente tenemos que colocarnos en una posición de, sí, aceptarlo, ¿verdad? Aceptarlo para conocerlo, para seguir adelante, para hacer algo al respecto. No es, uy, tenemos la pierna en un hueco y vamos a dejar la pierna en el hueco per secolo seculorum. Otro punto en salud mental y bienestar, las conexiones que tenemos, nuestras conexiones interpersonales, las conexiones que hacemos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando nos peleamos con alguien, normalmente el ser humano entonces llega, claudica, punto, se murió esa persona y se acabó. Y más bien eso es negativo. Más bien tenemos que seguir desarrollando esas relaciones sociales para seguir desarrollando esa relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estamos en ese barco que va a través de la vida, y la idea no es estar matando relaciones, sino más bien irlas desarrollando.
desarrollando para conocerse, tal cual como en el amor, decíamos el otro día, irse conociendo a través del tiempo. Otro punto importante, la comunicación. Saber comunicarse, saber hablar, saber escuchar, tener la posibilidad de decir las cosas, tener esa ecuanimidad, esa tranquilidad en el estrés o en la ansiedad, tener esa ecuanimidad, poder hablar sobre nuestras emociones, poder decir lo que realmente estamos pensando, haber desarrollado esa habilidad comunicativa. Y para eso, por ejemplo, en muchas ocasiones necesitaríamos de una lectura, haber leído muchísimo, leer todos los días el periódico, leer todos los días noticias, ahora noticias positivas, para articular cada vez más. Mientras más podemos articular, más inteligentes somos. Otro punto importante en gestión del bienestar y salud mental es la gestión del estrés, ¿verdad? Tener la capacidad de hacer mindfulness, de hacer meditación, de hacer yoga, de conectar con nosotros mismos, ¿okay? Gestionar el estrés, tener la capacidad de tener herramientas para gestionar ese estrés. Recuerden que el estrés es pura sobrecarga de cortisol y en ese momento el cuerpo se estresa y se entiesa y en ese momento entonces dejamos de actuar. O sea, tenemos que saber cómo manejar el estrés para sacarlo, esa adrenalina. El estrés es una sobrecarga de adrenalina que la necesitamos en ocasiones. En una situación de riesgo, en una situación de que tenemos que actuar rápido, necesitamos esa adrenalina. Y cuidado porque el workaholic la utiliza mucho. El tiempo para uno mismo. Tener tiempo para uno mismo. Ok, si estamos con la novia, súper bien. Si estamos con la esposa, súper bien. Si estamos con nuestros hijos, súper bien. Pero necesitamos tiempo para nosotros mismos. Para estar con nosotros mismos. Con una taza de café, con un libro, pero con nosotros mismos. No es lo mismo estar involucrándonos con el otro en la escucha, en la comunicación, más que con nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, estar conociéndonos a nosotros mismos. Es un me time, ¿verdad? Ese tiempo es sumamente importante en la gestión del estrés y en el autoconocimiento. Bueno, otra característica del bienestar y la salud mental tiene que ver con la buena alimentación, que sea nutritiva. Ojalá frenar todas esas comidas chatarra, ¿verdad? Que son tan rápidas hoy en día, entonces sirven de mucho. Entonces la gente, para ahorrar tiempo, entonces prefiere pasar a una comida rápida, pero lógicamente eso llena de calorías y no es nada nutritivo. Entonces todo lo que sea nutrición es súper importante. Ojalá verlo con un especialista, con una persona capacitada y con una persona capacitada que sea congruente con el estilo de vida que una persona quiere llevar. Otro punto importante es el ejercicio, ¿verdad? Ojalá hacer 3-4 veces a la semana gimnasios con pesas. Recuerden que el envoltorio que llevamos encima es el que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Y ojalá ese envoltorio que conserva esa esencia sea tan fuerte como para sostenernos por toda la vida. De otra forma, lógicamente, no vamos a llegar largo. Y eso tiene que ver no solo con cardio, tiene que ver con pesas, tiene que ver con ejercicio, tiene que ver con saber hacer los ejercicios bien, con un buen entrenador que sepa, porque de otra forma van a terminar lesionados. Yo al inicio, sin entrenador, sin jagger, pasaba lesionado la mayor parte del tiempo. Otro aspecto importante tiene que ver con el sueño, ¿verdad? Tener buenas costumbres,
un ciclo circadiano, se tiene que adaptar a su trabajo, a sus ejercicios, a su alimentación. En ocasiones queremos dormir 7, 8, 9 horas, ¿verdad? Pero no necesariamente es eso. Tiene que ver con un sueño reparador, y tiene que ver ese sueño reparador con llegar a lo más profundo del sueño. O sea, ahí es donde crece el músculo, ahí es donde verdaderamente se descansa. Ahí en ocasiones puede salir alguna que otra pesadilla porque llevamos a lo más primitivo de nuestra naturaleza humana, pero sin embargo también es lo más reparador el sueño. Hay personas, por ejemplo yo duermo 5 horas, hago una siesta a la mitad de la tarde y me va súper bien. Otro aspecto importante en el bienestar y la salud mental tiene que ver con los propósitos y el sentido de la vida. Este más se va a comer el muerto. Tiene que ver con lo que queremos hacer, con lo que queremos lograr. Siempre tenemos que lograr o querer propósitos. Esos propósitos son súper importantes y por ejemplo tienen que ver con esto de la depresión. Una persona que no tenga propósitos o que no tenga deseo o que no tenga metas se va a deprimir, ¿okay? Porque esas metas, esos propósitos tienen que ver con nuestros objetos de deseo. El objeto de deseo perdido es importantísimo sacarlo y tirarlo y volverlo a tirar por el resto de la vida. Siempre vamos a estar en falta, pero es sumamente importante que siempre lo estemos lanzando y siempre lo estemos buscando. Otro aspecto importante tiene que ver con la contribución, ¿verdad? Hoy lo vemos mucho en las empresas, bien social, pero tiene que ver con contribuir, sacar un tiempo, ¿verdad? 1 hora de nuestro día, 1 hora a la semana, para contribuir en algo, para meternos en nuestra comunidad y conocer a las personas que lo rodean, o hacer un grupo de estudio, hacer un taller de emprendimiento, hacer una contribución social que tenga que ver con aplicar nuestro conocimiento en nuestra comunidad, ¿verdad? Eso nos va a devolver muchísimas buenas cosas. Algunas estrategias para promover esa salud mental y ese bienestar. Ayer un muchacho me decía, la psicología no sirve, ¿verdad? Y entonces alguno que otro llega por ahí y siempre existe ese discurso. Pero lógicamente sirve, el conocimiento sirve, ¿okay? El lograr una buena salud mental sirve. El otro día lo decíamos, si vamos a leer libros de autoayuda, no es solo un libro de autoayuda, tienen que ser 40, 50 libros de autoayuda. Pero una de estas formas tiene que ver, por ejemplo, con el llevar terapia, porque nos va a dar ese conocimiento personal o algo que no logramos ver. Recuerden que el narcisismo, en muchas ocasiones, que todos tenemos narcisismo, en muchas ocasiones nos recubre y nos protege y en ese momento no logramos ver. Otro tiene que ver con las redes de apoyo y los espacios seguros, ¿verdad? Nuestra familia normalmente es una red de apoyo o es un espacio seguro. Un grupo de trabajo es un espacio seguro que tiene que ver con esas fuerzas vivas donde todos nos metemos. Ahora en la mañana veía un espacio seguro, una red de apoyo que tiene que ver, por ejemplo, con el entrenador Yader y con Fresi y con Silvia y con Memo que andaba por ahí, ¿verdad? Todas estas personas que andamos en lo mismo y en ese momento crecemos, o en Poiesis con la clínica, ¿verdad? Con todo ese crecimiento que generamos alrededor. Todas esas fuerzas de apoyo son sumamente importantes. ¿Por qué esta salud mental es importante? Porque nos va a hacer muchísimo más productivos, nos va a hacer muchísimo más ecuánimes, nos va a dar las posibilidades de vivir tranquilos.